Tiene el pecho de la anchura de un caballo, el cuerpo como el de un leopardo y el pelaje rojo con una línea negra. Al verlo, llegarás como yo a la conclusión de que el monstruo es un híbrido. Su padre es claramente un león. Lo que es su madre aún está por ver. Aprovechando que nos encontramos en la etapa más oscura del año y en la que apetece escuchar leyendas e historias bastante escalofriantes, quería contaros una leyenda que llegó a mis oídos en el momento en que yo viajaba en autocaravana por Francia y aterricé en el departamento menos poblado, la Lozère. Los bosques frondosos de la Francia profunda encerraban a la criatura protagonista de esta historia. Nos ubicamos concretamente en el condado de Gévaudan entre los años 1764 y 1767. El número de víctimas causadas por esta bestia no está determinado, puesto que las fuentes no coinciden, pero sí coinciden en que fue bastante alto. Además, se dice que todas sus víctimas habían sido parcialmente devoradas. Pero primero de todo vamos a situarnos políticamente para poder entender bien la historia. Era un momento muy delicado para el país, puesto que acababa de ser derrotado por Inglaterra y por Prusia en la Guerra de los 7 Años. También había perdido parte de sus colonias, entre ellas la de Canadá, y la crisis económica que siguió supuso tiempos de hambre y pobreza para las clases sociales más bajas. En el otro extremo estaba Luis XV y la nobleza, que gozaban de un gran poder y que además se preocupaban más de asuntos de la corte que de alimentar a su pueblo. Todo esto dio lugar a la Revolución de 1789. Habiéndonos situado un poco en la historia, ahora sí os puedo contar la leyenda de la bestia de Gévaudan. El primer ataque fue a una pastora que estaba cuidando de su ganado, cuando de repente la bestia le atacó y sintió su ropa romperse y sus garras clavarse en su piel. Los bueyes a los que cuidaba consiguieron entretener a la bestia y poder protegerla. La muchacha de esta manera pudo salir al pueblo y cuando encontró a un grupo de hombres le describió a la bestia. Ella dijo que parecía un lobo, pero que tenía dimensiones mucho mayores. Cuando fueron al lugar de los hechos, los animales estaban allí, ya no había nada, pero el miedo estaba presente. Aunque todo fue muy extraño, no se volvió a hablar de la historia hasta ese mismo verano. El 30 de junio de 1764 apareció el cadáver de una muchacha de 14 años llamada Jeanne Boulet. Además, se dice que esta chica fue la primera víctima documentada de la bestia. Pero aunque fue la primera víctima documentada, ya tenemos el ejemplo de la pastora que cuidaba a su ganado. El cuerpo de Jeanne Boulet apareció parcialmente devorado y con todas las ropas rasgadas. La población no quiso alarmarse en ese momento. Pensaban que podía ser algún incidente aislado, pero lo cierto es que los próximos 6 meses fueron una auténtica pesadilla para toda la región. Los ataques aumentaron y poco más de un mes después, el 8 de agosto, apareció otra niña degollada, parcialmente devorada y con el cuerpo desnudo. A principios de septiembre ya se podían contabilizar 6 personas que habían sido atacadas por la bestia. Todas ellas aparecían con el cuerpo parcialmente devorado y con marcas y mordeduras importantes en el tórax. La mayoría de los acontecimientos ocurrieron en el bosque de Mercoix, donde tuve la ocasión de poder transitar. Aunque también se dice que la bestia atacó incluso a una mujer que se encontraba en la puerta de su casa. Uno de esos días, la bestia fue acorralada mientras intentaba atacar a un joven que se refugió entre su ganado. 2 cazadores aseguraron que habían disparado a la bestia no una, sino 2 veces y que incluso lo vieron caer, pero las 2 veces se levantó y salió cojeando, huyendo hacia el bosque. Mientras tanto, los ataques de la bestia se hacían cada vez más frecuentes y más salvajes.
Lo raro de todo esto es que ninguno de los supervivientes a los ataques eran capaces de poder identificar a ese animal. Los campesinos de aquella época que vivían en pueblos cercanos a aquellos bosques estaban familiarizados con los lobos, pero los testigos de aquellos ataques apuntaban a que eran otra criatura diferente. Los relatos de los cazadores que habían avistado al animal ya confirmaban que era una criatura demasiado inteligente para ser un lobo y que cazaba abalanzándose sobre las presas directamente a la cabeza, algo que los lobos no suelen hacer. También cazaba a plena luz del día y sobre todo cerca de las granjas, no importaba si era a niños y a mujeres. El miedo en aquella región definitivamente se había transformado en horror. Los cazadores habían fracasado, por tanto, los familiares de las víctimas, enfurecidos, trataban de enfrentarse a la bestia sin mucho éxito. La bestia mató a 3 integrantes de una misma familia en esta circunstancia. Primero a un niño de 8 años, luego a su padre y por último al hermano mayor de 16. El estado de histeria era tal que los niños fueron confinados en su casa y nadie salía al exterior si no era bien preparado o en compañía. La situación en un momento se hizo tan insostenible que tuvo que intervenir el gobernador de la región, el conde de Montcalm. Este hombre organizó a los dragones del rey junto con su capitán, Duhamel, para combatir a la bestia junto con otros campesinos de la región. El conde hizo venir al capitán Duhamel para que rastreara la zona y acabara de una vez con la bestia. Este tenía fama de ser altanero, pero altamente eficaz. Los ataques continuaban. Cuando el número de víctimas fue realmente preocupante, las autoridades pusieron una recompensa de 2.000 libras a aquel que obtuviese la cabeza de la bestia. Justamente después de esto hubo 5 víctimas mortales. En ese momento la Iglesia tomó parte del asunto y más concretamente el obispo de Mende fue el que bautizó a la bestia como aquella plaga enviada por Dios para castigar a los hombres. El capitán y sus dragones no lograron nada, desgraciadamente, salvo contar nuevas víctimas, como por ejemplo la muerte de un niño cuya cabeza no se encontró hasta 8 días después. Ya el pueblo se estaba quejando porque decían que las tropas con los caballos estaban estropeando las cosechas. Además, también se quejaban de que los soldados no pagaban ni la comida ni el alojamiento en las posadas donde se refugiaban. Y fue justo en estos momentos en los que las noticias de esta bestia traspasaron fronteras. Los ingleses, los alemanes e incluso en algunas zonas de España se burlaban de que una simple bestia tuviese aterrorizada a todo el país. Y sobre todo se burlaban de que las autoridades no pudiesen acabar con ella. En uno de esos días, Duhamel se encontró de frente con la bestia y en su diario escribió las siguientes palabras: «Tiene el pecho de la anchura de un caballo, el cuerpo como el de un leopardo y el pelaje rojo con una línea negra. Al verlo, llegarás como yo a la conclusión de que el monstruo es un híbrido. Su padre es claramente un león. Lo que es su madre aún está por ver». Fue entonces cuando el consejero del rey Luis XV, Clément Charles François Laverdy, decidió apartar a Duhamel y a los dragones y así contratar a los mejores cazadores de Francia. Si aquellos cazadores no podían acabar con la bestia, entonces estaba claro de que era el mismísimo diablo. El nombre de uno de ellos dio bastante esperanza a la gente del pueblo. Se trataba de Dernval. A estas alturas ya de hecho se ofrecía una gran recompensa por la cabeza de la bestia, lo cual ya provocó una verdadera motivación por encontrarla. Mientras tanto, la bestia seguía libre por los bosques y, por supuesto, atacando. Uno de estos ataques fue a Marie-Jeanne Valette, de 20 años, que se pudo defender con una especie de lanza que portaba con ella frecuentemente. De esta manera, Marie-Jeanne pudo clavarle la lanza en el pecho
y la bestia salió huyendo, no se sabe si viva o muerta. El caso es que estuvo 3 semanas sin atacar a nadie más. Sin embargo, Denval no tuvo mucha más suerte que Duhamel, y entonces fue cuando el rey tuvo que mandar a François Antoine a que se hiciera cargo de la cacería mayor. Con él viajaban 6 hombres de la Guardia Real y pronto recibieron el aviso de que la bestia había sido vista cerca de la abadía de Chazes. Fue entonces cuando acudió con 40 hombres más y pronto, supuestamente, le darían caza a la bestia. Por supuesto, la celebración fue inmensa. Aunque aquel lobo no parecía tan excepcional, sí que era grande y pesaba unos 60 kilos, y su hocico era enorme, tal y como habían descrito las víctimas que sobrevivieron a los ataques de la bestia. François Antoine se despidió de todos y se llevó a la bestia disecada y, por supuesto, recibió un preciado obsequio por parte del rey. El condado de Gévaudan tuvo unos meses de paz, pero pronto se confirmó que aquella no era la bestia real, o al menos solo sería una de ellas, si es que fueron varias. Pronto volvieron otra vez los asesinatos. El 30 de junio de 1767, un renombrado cazador de la zona, Jean Chatel, aseguraba haber abatido definitivamente a la bestia en el bosque de Tenazère. Sin embargo, en el pueblo, Chatel tenía una fama de pertenecer a una familia de brujos, acusada a su vez también de diferentes crímenes. Entre esos crímenes estaba el poder de azuzar a los animales en contra de los hombres. Es por eso que se llegó a pensar que fue un asesino en serie el que estaba manipulando a la bestia para atacar a las personas. Sin embargo, el objetivo de Chatel era matar a la bestia para probar que ninguno de su familia, ni siquiera él, eran culpables de las muertes que ocasionaba esta bestia. A pesar de todo, la alegría reinaba en el condado de Gévaudan y Chatel fue bendecido y honorado por todos. Lo que sí hay que tener en cuenta es que durante esos 3 años de caza intentando encontrar a la bestia, se llegaron a matar hasta 120 lobos inocentes. A la hora de la autopsia en Clermont-Ferrand se detecta que la bestia estaba llena de heridas, incluso de balas, y en su estómago se encontraron huesos tanto de oveja como de ser humano. El error que cometieron fue a la hora de conservarla, ya que cuando trasladaron a la bestia a Versalles estaba totalmente podrida y hedionda. La corte tenía expectativa y realmente esperaba encontrar a un ser imponente y en buen estado. Y como no fue así, echaron de la corte a Jean Chatel, y cuando éste llegó a Gévaudan fue premiado con una cantidad miserable. Y para terminar con esta leyenda, deciros que todavía, a día de hoy, no se sabe qué criatura fue la bestia de Gévaudan. Hay varias conclusiones e hipótesis. Se decía que podría ser varios lobos, pero esto tampoco está tan claro debido al tamaño de la bestia. Además, como también dije antes, los cazadores y las personas del pueblo estaban totalmente familiarizados con los lobos y ellos descartaban totalmente esa hipótesis. También se decía que de alguna manera una fiera exótica podría haberse perdido por aquellos bosques. Estaba la hipótesis de que esa fiera se hubiese podido aparear con un lobo o con algún perro y hubiese podido hacer o crear a esta bestia. Lo cierto es que considero que nunca se va a saber la verdad, pero creo que es lo que sigue manteniendo esta leyenda, el misterio de que nunca se va a resolver.